Gracias, Margot. Buen día con todos. Les saluda cordialmente Sabino Nova en esta oportunidad para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema de planeamiento estratégico. Y esto a razón de que hoy día se cumple también un aniversario más de lo que es el planeamiento, el Día del Planificador en el Perú. ¿Ok? Ya hemos conversado sobre quiénes somos, ¿no es cierto? A partir de lo que quiénes somos y cómo nos organizamos, corresponde entonces ya ser netamente lo que es cómo nos planificamos para poder gestionar, en este caso, en el sistema. En gestión pública y en las entidades públicas, felizmente todo ya está definido. Entonces, primero, todo nace a través de las políticas. A ver, nos remontamos entonces hasta el Acuerdo Nacional. Si nos recordamos, el Acuerdo Nacional que establecieron 4 grandes objetivos, estos grandes objetivos están definiendo lo que es la reafirmación de nuestra democracia, la competitividad de un Estado más eficiente, contiene 35 políticas de Estado. Y los gobiernos de turno no pueden, a razón de este acuerdo nacional, no pueden sino priorizar estas políticas, porque son políticas de Estado. Y a partir en este milenio, ya tenemos estas políticas de Estado y sobre ello nosotros nos enmarcamos con cada uno de los gobiernos de turno. De estas 35 políticas de Estado, lo que tiene que ver con salud es la política número 13, y allí habla sobre el aseguramiento universal. Entonces, la política 13 señala claramente lo que tenemos que hacer con lo que es salud. Ahora, después viene lo que son las políticas de gobierno. Entonces, cada gobierno de turno, y así señala también nuestra Constitución, una vez cuando ingresa con su plan de gobierno, hace sus políticas de gobierno para el periodo de su gobierno y esto lo presenta al Congreso. Ustedes saben que el primero lo expone y luego ahí se aprueban, ¿cierto? Y una vez aprobado, estas políticas son las que se priorizan, pero a partir de las 35 políticas de Estado. ¿Ok? Entonces, actualmente, la política de gobierno fue aprobado con el gobierno de turno, este, con el DS 169 del 2021, pero esto ha sido modificado a razón de que ahora ya tenemos en el mismo gobierno tenemos una nueva presidente, ¿no es cierto? Entonces ahora ya se cuenta con una nueva política. La política con la que empezó el gobierno contenía 10 políticas de gobierno. Y precisamente ahí la política número 1 estaba referido al tema de salud. Ahora tenemos 9 políticas de gobierno del turno y el tema de salud está en la número 8. A partir de ahí tenemos lo que son las políticas sectoriales. Y la política sectorial, en el caso de salud, que está aprobado con el DS 026 del 2020, que acoge todo lo que es el acuerdo nacional, las políticas del Estado y las políticas de gobierno, eso está vigente y allí ya señala qué es lo que tenemos que hacer de aquí al 2030. Y precisamente estamos viendo ahí en la pantalla el problema público que identificó esta política. Y el problema público que identificó esta política en tema de salud, ahí lo tenemos, son los años de vida saludables por causas evitables. ¿Ok? Entonces, entonces, a partir de ahí ya viene lo que son los planes. ¿Ok? Entonces, primero son las políticas y luego, acogiendo a partir de lo que son las políticas, empezamos a hacer los planes. Y ahí tenemos el plan estratégico sectorial. A partir de ese plan, nosotros empezamos a realizar nuestro plan estratégico institucional, el PI, y finalmente luego viene el plan operativo institucional, y eso termina con lo que son las metas físicas y financieras. Resumiendo, podríamos señalar de que lo que tenemos que hacer en una entidad
siempre nace de las políticas. Por eso siempre señalamos que las políticas se concretizan en los planes. ¿Ok? Seguimos. Ahora, ¿cómo se define entonces los objetivos o las estrategias? Ujú. Entonces, primero nosotros tenemos que ver cuál es nuestra situación actual, luego visionar. Recuerden que planear es decir las cosas hoy de lo que haremos para mañana. Entonces, visionar lo que seremos más adelante. Entonces, a partir de una situación actual, hay que definir cuál es la situación ideal a la que queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces, siempre entre una situación actual y la situación ideal hay una brecha. Más adelante vamos a ver sobre el tema de brechas, ¿no es cierto? Entonces, de cómo llegar o lograr esa situación ideal, allí interviene lo que son los planes. Entonces, en los planes establecemos nosotros el curso de acción, pero todo eso nace a partir de una situación actual. Por lo tanto, necesitamos saber cómo estamos ahora y cómo queremos ser, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos señalado lo que somos y cómo estamos, ¿no es cierto? Somos una institución, es una IAFA, somos financiadores de la salud. Coberturamos más de 25 millones de asegurados, tenemos presencia nacional, hay más de 42 sedes a nivel nacional, trabajan en el CIS más de 1.000 trabajadores. Nosotros financiamos tanto el PEAS como los planes complementarios, somos una IAFA pública que cobertura incluso más allá de lo que dice la normativa, ¿ok? Ya hemos prácticamente afiliado casi a su totalidad. Lo que nos está faltando es el acceso al servicio y el financiamiento. Nuestro financiamiento básicamente está llegando a un 46% de lo que dice el estudio actuarial. Y si hablamos en términos globales, en nuestra platita como CIS solo representa más o menos el 14% de lo que es gastos en salud. Entonces, a partir de esa situación actual, tendríamos que ir definiendo cuál es la situación ideal a la que queremos llegar, ¿ok? Para eso, entonces, establecemos objetivos a partir de un FODA definido. Entonces, hay que establecer metas. Sin embargo, ya en su ejecución, en el curso de acción, a veces hay algunas contingencias. Entonces, a veces los planes cuando lo ejecutamos, no siempre en su ejecución se va a darse tal como lo señalan los planes, ¿no? Por eso, a veces, o por eso, cuando hacemos las evaluaciones, entonces hacemos las modificaciones de nuestros planes. Todo ello no está escrito en piedra. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En algún momento quizás nos podemos alejarnos de lo que dice el plan primigenio. ¿Por qué? Porque en el camino podemos encontrar esas contingencias, esas eventualidades. Pero aquí viene lo más importante. Lo más importante es que tú podrías alejarte, sin embargo, sin perder de vista tu horizonte, la situación ideal. Eso es establecer las estrategias. Entonces, resumiendo, diríamos que a partir de una situación actual, establecemos o visionamos una situación ideal y establecemos nuestras estrategias. ¿Okay? Aquí lo que queremos mostrarles es cómo se articulan los planes y sobre todo, sí sería importante reflexionar, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿verdad? Entendiendo de que el trabajo en equipo es entender de que todo lo que hagas o dejes de hacer va a repercutir positiva o negativamente en la gestión de la institución. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ir sumando al objetivo. Por eso la importancia de conocer nuestros objetivos. Si es que no conocemos nuestros objetivos, por muy eficiente que pueda ser nuestra labor, de repente está en otra dirección y esto no va a sumar finalmente para el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces,
Se realizan una serie de tareas, estas tareas suman al cumplimiento de una actividad y la suma de estas actividades es para la entrega de un bien o un servicio que está definido en una acción estratégica y la suma de las acciones estratégicas es para el cumplimiento de un objetivo institucional y eso igual por el principio de la articulación y la consecución de los planes también va a sumar al cumplimiento del objetivo sectorial y así para el desarrollo del país. ¿Bien? Allí podemos ver que estamos viendo los planes desde el plan operativo, luego el plan estratégico, el PEI, que es a nivel institucional, y el PSEM es a nivel sectorial. Ahora ya veremos cómo, hacia dónde nos dirigimos como institución. Entonces, hablaremos sobre lo que es la visión, la misión, nuestra política, y los objetivos institucionales. La visión es sectorial, ya el interrector nos ha señalado que la visión es a nivel sectorial. Nosotros visionamos como sector y, y la idea central en el tema de visión es el acceso universal a la salud. Eso está en la RM 367 del 2016, que todavía está vigente. La misión sí es a nivel institucional y a nivel de pliego. Y la idea central, ahí está la protección financiera. Entonces, esa es nuestra misión. Todos trabajamos para esa misión. Nuestra política también está en la RJ 046 y replicada en la RJ 075 del 2023. Igual allí se centra en tres ideas. Siempre reafirma el tema del aseguramiento universal, con nuestro rol que es la cobertura financiera y sobre todo poniendo énfasis de nuestros esfuerzos en la contención preventiva. Y ahí hemos señalado nuestros 3 objetivos misionales. Solamente le hemos colocado los objetivos misionales, las que tengan que ver con el tema misional, con la población a quien nos debemos. Y justamente allí, en el marco del aseguramiento universal, los 3 objetivos tienen las 3 condiciones de cambio. Primero es el tema de la cobertura poblacional, centrado en lo que es la afiliación, la cobertura prestacional, centrado en el acceso al servicio de salud, y la financiera, centrado en disminuir el tema del gasto de bolsillo, que es el tema financiero. Entonces, rápidamente, esto es nuestra ruta hacia donde nos dirigimos como institución. Veremos cómo estamos con el cumplimiento de objetivos, cómo vamos a la fecha. Aquí le vamos a mostrar datos ya cerrados del 2022 y sobre todo de las 3 coberturas. Rápidamente para señalarle, ahí tenemos las 3 dimensiones. Hay una dimensión horizontal, que es la cobertura poblacional, la dimensión de profundidad, que es la cobertura prestacional, y la vertical, que se ve en azul, que es la cobertura financiera. En la dimensión horizontal, prácticamente estamos al 100%. Ya hemos logrado, ese es el primer objetivo, ya no hay mucha brecha allí. Nuestra brecha sería básicamente menos del 1%. Casi toda la población objetivo del SIS ya están afiliados. ¿Okay? En el tema prestacional sí aún falta, eso es el acceso al servicio. Y en el financiero igual también tenemos brecha. Allí rápidamente podemos identificar que las brechas que más están es en el tema prestacional y el financiero. Cuando hablamos de acceso, hablamos del acceso al seguro, que ya tienen casi todos, de acceso al servicio de salud, que estamos en 46%, y el acceso al financiamiento. Entonces, en las 2 coberturas, que es el prestacional y el financiero, aún nos falta. Ese tipo de brecha necesitamos cerrarlo, pero así es como hemos cerrado el año 2022.
Eso sería nuestro cubo. Lo ideal sería de que el cubo de abajo, el chiquito, debería estar junto con el grande, ¿no? O sea, cuando cerremos esa brecha de los dos accesos, prestacional y el financiero, allí podríamos ver el tema del aseguramiento universal. Lo mismo, pero ya viendo en barras, como vemos, poblacional ya estamos muy bien, no hay casi mucha brecha. En el prestacional sí tenemos aún brecha y en el financiero también. Esto ya nos da una idea de cómo va a tener que ser reconfigurado el establecimiento de los objetivos para los siguientes años, ya cuando hagamos la actualización de nuestro PI. ¿Okay? Igual acá podemos ver que la primera barra sería la brecha poblacional. Casi toda la población ya ha accedido al servicio. Pocos quedan fuera del acceso al seguro. En este caso es el acceso al seguro. ¿Ok? La segunda barra es ya el acceso al servicio. Entonces, si bien es cierto, hemos asegurado casi al 99%, pero no todos todavía han accedido al servicio. Ya los datos nos señalan el 46%. Y peor aún, el acceso al financiamiento. Entonces ahí tenemos la mayor cobertura que hemos avanzado en la poblacional, luego tenemos el prestacional y el financiero. Lo ideal sería que los tres conjuntos se puedan superponer, pero aún no llegamos a esa situación. Entonces, nuevamente, esto ya nos da una idea de qué es lo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Finalmente veremos el tema del enfoque de brechas. Recordemos que la metodología de ese plan habla igual sobre el enfoque de brechas. Entonces ya hemos visto cuáles son las brechas que tenemos en cada una de las coberturas. Y los que siempre compartimos acá no solamente son de aplicación a nivel institucional, sino también a nivel personal, profesional, y lo podemos a nivel familiar igual, lo podemos hacerlo. Rápidamente lo interpretaremos este gráfico, quizás con un ejemplo. El punto C es la frontera de la necesidad. O sea, más allá de eso no podemos soñar. Entonces, va a ser importantísimo identificar o determinar dónde está el punto C como persona, como institución, como familia, ¿ok? Entonces, asumamos que tenemos una comunidad o una ciudad donde hay 1000 personas y estas 1000 personas necesitan 1000 panes, ¿ya? Entonces, eso sería la frontera de la necesidad. Ahí estamos en el punto C, ¿ok? Pero sucede que en esta ciudad hay una panadería que solamente produce 800. Entonces ahí tenemos ya la capacidad instalada. Estamos en el punto B. Allí nace la primera brecha. Entonces, ¿cómo podríamos cerrar esa brecha? En el ejemplo que les señalo, es que si la capacidad instalada es B y mi panadería, mi horno, solo produce 800, entonces para poder cerrar esa brecha necesito ampliar la infraestructura o hacer otra panadería. Entonces ahí estamos hablando de una brecha de infraestructura, una brecha de inversión. Por lo tanto, identificar ese tipo de brecha nos va a permitir también definir nuestros objetivos. No creo que esa brecha se pueda cerrar rápido, entonces no podríamos tampoco establecer objetivos para cerrar al 100% en corto tiempo, ¿verdad? Entonces sí es importantísimo poder saber de qué tipo de brecha estamos hablando para establecer nuestros objetivos para adelante. Ahora, si bien es cierto que la panadería produce 800, sin embargo, el punto X es la capacidad utilizada. Sucede que en el día el panadero llegó tarde o de repente no hay energía eléctrica o se faltó y entonces solo produce
500. Entonces, a pesar de que tiene una mayor capacidad instalada, pero operativamente solo produce 500. Allí tenemos otra brecha entre el punto X y el punto B. Esa brecha sí lo podemos cerrar rápido, porque esa es una brecha de operatividad, una brecha organizativa. De repente podemos ampliar los horarios, cambiar de turnos, o capacitar, hacer ese tipo de situaciones. Entonces, con eso lo cerramos rápido esa brecha. Ahora, de los 500 que produce el hornito, 300 lo produce muy bien, el pan bien rico, bien todo, pero los 200 de repente salen un poco quemaditos o lo han sacado a destiempo y no sale muy bien, ¿no es cierto? Entonces, hay productos que están saliendo de mala calidad. Entonces, ahí ya estamos hablando del punto A. Entonces, tenemos una capacidad instalada, una capacidad utilizada y hay una cobertura con calidad. Entonces ahí estamos hablando entre el punto A y el punto X de una brecha de calidad, que si bien es cierto, existe el producto o el servicio, ¿no es cierto? Pero ese producto o servicio no es de calidad. Sin embargo, se consume. ¿Por qué? Porque la frontera de la necesidad está más arriba. Ustedes de repente, no sé si les sale familiar que decirle, tienen una atención de salud, a pesar de que la atención de salud te lo atienden quizás no de buena manera, entonces, pero sí consumes el servicio, ¿no? Porque la capacidad utilizada, la capacidad instalada y la cobertura de repente están menos. A eso se refiere. Vamos a ver entonces esos tres tipos de brechas que es importante identificar para poder establecer los objetivos. Nosotros tenemos allí, por ejemplo, como CIS, ya trasladando como CIS, tenemos la capacidad instalada, la capacidad utilizada y la cobertura con calidad. Ahí tenemos los tres objetivos y la idea sería de que nuestras tres coberturas ya puedan por lo menos ir juntándose, ¿no es cierto? Eso sería nuestra situación ideal. Vamos a ver si podemos ir rápidamente mostrarle. Ok, ahí podemos ver las brechas que hace un momento hemos estado describiéndolo, la frontera de la necesidad, la capacidad instalada, la capacidad utilizada y la cobertura en calidad. Ya, pero con datos cerrados del CIS. Por ejemplo, en Amazonas, así se ve mm, todas las fronteras de las brechas. Si vamos a Ancash, así está, Apurímac, Arequipa, Ayacucho. Fíjense que en cada uno de ellos cómo están algunas brechas de infraestructura, de organización. Ahí lo podemos verlo. Finalmente vamos a llegar a lo que es como país. Tenemos también por GMRs. Tenemos también por regiones. Y así estamos como país. Fíjense que casi ya hemos llegado, ya no hay casi brechas en la poblacional. Lo que sí tenemos son brechas en el prestacional y brechas en el financiero. ¿Ok? Esto es lo que queríamos compartirlo rápidamente para poder tener más o menos una idea de cómo estamos en el avance de nuestros objetivos. Y la idea era mostrarles de manera más didáctica cómo están esas brechas también a nivel de UDRs, a nivel de GMRs. Con esto yo termino y daremos pase a nuestra siguiente ponencia, presupuesto. Sin embargo, creo que Margot, si nos puedes comentar si podemos tomar un receso de unos 5 minutos. Sí, licenciado Sabino, muchas gracias por la ponencia. Como bien nos indica nuestro compañero Sabino, vamos a tener unos 5 minutos de receso para